¿ok? Cuando hablo de enfatizar, es sumamente importante que lo consideren, pues una imagen que esté fija y no se mueva es una imagen o es un producto audiovisual que va a tener una cantidad de puntos menos enorme. Sí o sí tenemos que generar un movimiento en nuestros trabajos. Sí o sí se tiene que ver que, por ejemplo, este barco tenga un zoom o algo similar, que el barco se acerque, se aleje, jugar con algún tipo de movimiento. Como pueden ver ahí, sí o sí está acercando el barco hacia acá, ¿ya? Una imagen que no se mueva, una imagen estática, no cumpliría con los estándares que necesitamos para este trabajo, ¿ya? Y bajo eso, ¿cómo hacemos una animación? ¿Cómo podemos hacer un zoom o estos movimientos? Yo me voy a mi fotografía, la señalo a mi dibujo y voy también a la herramienta de recortar. Y en mi herramienta de recortar tenemos para recortar y tenemos para hacer paneos y zoom. ¿Qué era un paneo? Un paneo son movimientos de izquierda a derecha. Esto cuando hablo de movimientos, de animación y qué sé yo, está totalmente relacionado a lo que es los movimientos de cámara en el mundo audiovisual. Un camarógrafo, cuando el director le dice muévete hacia la izquierda, no le dice muévete a la izquierda, le dice paneo izquierda. Entonces el camarógrafo se va a mover hacia la izquierda. Si el director dice un zoom in, un zoom hacia adentro, el camarógrafo, ¿qué va a hacer? Va a tomar la cámara y en el lente le va a dar zoom hacia adentro. El director va dando las ideas. Acá ustedes vendrían siendo directores de su material. Ya están relatando, ya colocaron una música, ya están colocando la voz en off. Ahora están siendo directores de sus propios dibujos. Ustedes como directores tienen que ver qué movimiento es el más apropiado, cuál es el movimiento más interesante que se podría generar. Y una de las cosas que voy a recalcar hoy día y que había mencionado en la clase anterior es el tema de cuándo y por qué tengo que hacer ciertos movimientos. ¿Ya? Cuando yo quiero hacer un movimiento, intentar una animación, intentar en lo posible no hacerla porque se vea bonito. No hacerla simplemente porque, ya, no se me ocurrió nada más y ya, coloquémosle algo así. Hay que fijarse bien en la historia que estén relatando y en el tipo de dibujo que también hicieron. He visto algunos dibujos de los trabajos que me enviaron que están jugados en perspectiva. ¿Cuál es eso? Que yo veo que se genera un camino y me lleva a un punto. Y hablan de que a lo mejor caminan por una larga avenida y se ve esta perspectiva. Entonces, si yo estoy hablando de que voy a caminar por esta avenida, lógicamente, ¿hacia dónde tiene que ir el zoom? Hacia adentro, porque voy caminando. Si, por ejemplo, el relato de este barco fantasma dice, y el barco avanzaba raudo hacia la orilla, y el barco está aquí y se aprecia que va avanzando hacia la orilla, ¿cierto? Yo no voy a hacer un movimiento que vaya hacia atrás. Tengo que estar siendo consciente, disculpen, tengo que ser consciente de cada uno de los movimientos que yo quiero pensar y no lo hagan simplemente porque se vea bonito. Otra de las cosas también que conversé en la clase anterior es no sobrecargar con efectos o con tantos movimientos bruscos, sino que todos tengan que sean justificados, sean conscientes. Cuando buscamos esa justificación y entendemos el por qué vamos a colocar estas transiciones y animaciones, vamos a ver que las personas van a poder disfrutar de mejor manera sus trabajos, ¿ya? Y se va a poder crear un material de nivel mucho más profesional ocupando estos elementos que son súper sencillos. Ahora, volviendo al tema de los movimientos, de las animaciones. Recuerden, seleccionan su dibujo, se van aquí donde dice recortar, dan clic en recortar y vamos a encontrar sector de recortar y sector de zoom y movimientos. Acá es sumamente sencillo, como les explicaba en la anterior clase. Si uno entra a este sector, lo primero que va a encontrar que ya se genera un zoom de forma automática. ¿Y cómo podemos corroborarlo? Acá nosotros nos da la chance de poder ver cómo funciona este efecto.
Y aquí, si se fijan, hay una tecla o un botoncito de play, en donde yo le doy play y previsualizo. Una previsualización es ver cómo va a funcionar mi efecto dentro del trabajo. Pero este zoom, que ya viene como preestablecido dentro del parámetro de movimientos de animación, genera que se acerque muy rápido, muy brusco y se cierre mucho el dibujo. Entonces, ¿qué es lo que conversábamos en la clase anterior? Que existen dos cuadros. Existe el cuadro que en la esquina inferior izquierda dice inicio, como pueden ver aquí, y ese cuadro me está indicando que el inicio de mi movimiento va a ser completo. ¿Yo puedo acortar mi inicio de movimiento? Claro. Puedo hacer que cada una de estas partes yo las vaya acortando y hago que el inicio de mi movimiento de este zoom quede un poquito más corto en relación a la imagen original. Una recomendación que les puedo realizar cuando quieren hacer movimientos de zoom, ya sea hacia adentro o hacia afuera, y que tengan una imagen grande como la que están viendo acá, cuando hablemos de, por ejemplo, planos generales. Por ejemplo, si yo digo, el Caleuche estaba surcando los bravos mares del sur chileno, lo que puedo hacer es decir, en mi cabeza, estoy hablando del Caleuche, estoy hablando del mar y estoy hablando de la tormenta que existe cuando navega este barco fantasma. Entonces es un plano grande, es general. Necesito entonces, por lo demás, que se muestre completamente la imagen. Y quiero hacer que exista un zoom lentito. Entonces yo parto de esta idea general y voy acortando la imagen solamente un poquitito. Pero si me doy cuenta, acá tengo otro cuadro que dice fin. Y ese cuadro que dice fin me está indicando que hasta ese punto va a existir lo que es el movimiento de zoom. Pero entonces, ¿qué yo voy a hacer? Para que no sea tan brusco, lo único que tengo que hacer es que el cuadro que dice fin, lo muevo y voy haciendo que se vaya acortando, perdón, que se vaya agrandando un poco mi imagen, y entonces en ese momento yo puedo dar play acá para ver cómo se previsualiza mi efecto, y puedo notar que ahora el zoom es mucho más lento, el zoom es mucho más tranquilo y no me corta tanto la imagen. Y si estoy hablando de algo general, sí le doy la oportunidad al espectador de que pueda ver esta imagen sin ningún tipo de problema. ¿Ya? Si yo esto lo quisiera dar vuelta y quiero hacer que desde el barco me alejo y se vea el plano grande de mi imagen, solamente lo único que tenían que hacer, o que tienen que hacer, es ir a este botón que estoy señalando acá, con el mouse. ¿Y qué dice ese botón? Intercambiar las áreas de inicio o fin. ¿Eso qué quiere decir? Que se intercalan. Si yo le doy clic a eso, ahora mi inicio queda pequeño y mi final va a quedar grande. ¿Eso qué quiere decir? Se traduce en este movimiento. Partimos de algo mucho más pequeño a lo más grande. Para nuestras introducciones de 5 segundos como mínimo a 8 como máximo. Aquí yo tengo 8. Y con 8 hago una introducción y juego también con la intención de la música, juego también con la expectativa de la persona que está mirando todo esto. ¿Ya? Si seguimos para acá, vamos a encontrar que la siguiente imagen también posee un efecto, en este caso otro zoom. En este caso es un movimiento de zoom un poquito más rápido. Entonces, si yo voy a hablar de los brujos en este momento, lógicamente los tengo que mostrar. Si en la historia yo hablo de uno muy específico y digo, en el Caleuche hay un brujo con un cuervo de ojos rojos. ¿Dónde está el cuervo de ojos rojos? Está en esta posición, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tendría que hacer ustedes en sus historias cuando mencionan algo muy específico? E intentar de recortar la foto y darle el énfasis que corresponde a esa persona.
O digo, bien, en este punto se está hablando del brujo con el cuervo de ojos rojos, voy a cortar mi fotografía, voy a cortar todo eso. Recuerden siempre bloquear para poder cortar bien. Y me voy a ir sector de recortar. Y voy a hacer que mi recorte se quede en esta cara de este brujo malévolo de este barco. Y si hago eso, ahora mi imagen va a estar así y solamente yo tengo que ir moviendo algunos elementos puntuales de esta imagen para hacer que todo calce de mejor manera. Entonces, si el barco que está mencionado acá dice que está comandado con brujos, ahí están los brujos, y hay un brujo con cuerpo de ojos rojos, corté la imagen para enfatizar a esa persona, ¿ya? De esa forma, nosotros podemos ir dando énfasis súper interesantes a nuestros trabajos y de esa manera podemos dar tanto el recorte, la animación y el énfasis a lo que necesitamos dar prioridad en nuestro trabajo. ¿Ok? Bien, las transiciones. ¿Dónde podemos encontrar transiciones? Lo conversamos también en la clase anterior. En esta parte de aquí arribita, donde nosotros tenemos todas nuestras herramientas para poder trabajar, hay una parte que dice transiciones. Los efectos que yo les envié sirven para que ustedes los puedan trabajar y en algunos de los filmoras que ustedes puedan tener, los que ya los tienen instalados, algunos que ya lo tenían instalado, también pueden usar todos los efectos de transición que estimen conveniente. Hay algunos pero con ciertos efectos de transición. Yo no tengo tanto acá por el hecho de que no trabajo habitualmente con este programa, pero lógicamente descargué y empecé a utilizar algunas transiciones. ¿Y cuáles son los peros? Que hay algún tipo de algunas transiciones que ustedes pueden utilizar, pero generan una falla en las imágenes. Y eso también intentar de que no suceda tan a menudo, ¿ya? ¿Y cuál es esa falla? Acá, voy a mover mi cursor, tengo que va una animación y luego otra animación más. ¿Se fijan? El barco va hacia allá y después el barco va hacia el otro lado. Si yo quiero que acá se genere una transición, como la anteriormente mencionada, que yo elegí que fue esta, yo puedo colocarla entre medio de ambos videos, por supuesto, pero el tema es que por algún motivo Filmora, algunos efectos, no todos, crea o sucede esto en pantalla. ¿Se dieron cuenta? Hubo una especie de, como que se detuvo la imagen. Ahí. Vuelve atrás. Y eso no es correcto. Esto debería haber pasado así, como es el trabajo de las transiciones. Entonces, se van a percatar que hay efectos que no le van a permitir el trabajo como corresponde, que va a generar ese problema, ¿ya? Pero ¿hay formas de solventarlo? Sí, hay dos. Puede ser una, buscando, lógicamente, otro efecto, y cómo borramos el que ya teníamos. Yo puedo acercarme, recuerden que esto es una lupa para agrandar o dejar más pequeña nuestra línea de tiempo. Me puedo acercar, dar clic y borrar ese efecto, ¿ya? Y buscar otro. ¿Cómo borré el efecto? Perdón. Le doy clic y doy suprimir, el botón de suprimir. Y ahí se borra. Si de repente yo no quiero borrar algo, para volver atrás, control más la tecla Z. Y ahí vuelve el efecto. ¿Ya? En este caso yo lo voy a suprimir y voy a buscar otro que no me provoque ese error. Y voy a probar a lo mejor con estos. Si yo paso esta imagen acá, también me generó el mismo problema. Si voy a ocupar este entonces, voy a ver qué sucede. ¿Me genera el mismo problema? También. Entonces, ¿cuál es una de las alternativas que yo les puedo comentar para poder trabajar ciertas transiciones que no les van a funcionar? Porque va a ocurrir en algunos casos, es la siguiente. Para evitarme ese problema, trabajar en otros canales de video. Y eso lo puedo hacer de la siguiente manera.
Yo puedo crear canales de video de una forma manual y que es dando clic derecho en este sector que estoy señalando acá. Doy clic derecho y automáticamente aparece añadir pista de video. Al añadir pista de video, se va a crear una pista donde yo estoy señalando. Y ahí en ese momento se creó una tercera pista de video. Y todos los programas de edición ofrecen tanto pistas de audio como pistas de video que podemos crear sin ningún tipo de límite, ¿ya? ¿Qué va a pasar al momento de ocupar demasiadas pistas? Que se va a poner un poquito más lento el computador. Sería como lo único. ¿Qué puedo hacer esto? Voy a seleccionar este dibujo y voy a hacer este trabajo, por favor. Voy a tirar todo esto hacia arriba y de esa manera, de forma automática, se creó otra pista de video. ¿Y por qué? ¿Cuál es la gracia de crear otra pista de video? Como les decía, hay transiciones que no van a funcionar de la forma adecuada como deberían ser. Si a ustedes las transiciones les funcionan mejor que a mí, en este caso como les mostré el ejemplo, perfecto, no tendrían por qué hacer esto. Pero a las personas que sí ven que les causó un error, una de las alternativas es poder separar las fotografías y colocar las transiciones en lugares específicos. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a hacer que aquí tengo mi dibujo para hacer una transición. Voy a buscar mi transición, la que estaba ocupando, que era esta. La selecciono con mi mouse y la arrastro sin soltar el mouse y miren, llego ahí a mi dibujito. Entonces, al momento de llegar al dibujito, ¿qué va a suceder? Que miren, la pantalla a su derecha. Voy a avanzar, permítanme, y voy a poder colocar esta transición sobre la imagen de abajo y ya no me va a generar el problema que teníamos anteriormente. Es que yo también puedo acortar o estirar tanto mis dibujos como las transiciones. Por ejemplo, si yo tomo mi dibujo aquí abajito y lo estiro hacia acá y quiero que la transición justo termine con el dibujito aquí abajo, lo que tengo que hacer es seleccionar mi transición y moverla hacia la derecha. Yo puedo estirar mis dibujos o puedo estirar mis transiciones. ¿Qué va a provocar eso? En el caso específico de las transiciones, va a provocar que la transición lógicamente dure mucho más y se demore mucho más en pasar. Eso, ¿existe alguna regla para justificar el que se dure mucho más o menos? No, pero sí existe algo relacionado a tener esa conciencia. Si yo estoy hablando un tema y el tema a lo mejor permite una transición larga entre dos imágenes y se justifica, perfecto, se utiliza una transición larga. Pero si a lo mejor yo quiero que esto pase rápido y que justamente estemos hablando de un tema ya más de acción, yo puedo hacer que la transición sea muchísimo más corta. ¿Ven? Ahí fue más corta y ahora la voy a dejar un poquito más larga. Y así, de esa manera, yo también puedo ir enfatizando cosas, puedo ir haciendo que las personas también se introduzcan mejor en mi relato. Aquí la dejé más larga, vos miren. Y también funcionó. Eso va a ir a la creatividad de cada uno de ustedes en este apartado. Hay algo importante que es esto. Lo voy a mostrar acá. En el costado de su monitor o su pantallita donde van viendo cada uno de los videos que están haciendo, hay un botoncito que dice muchas veces completo, o si no sale un medio, un cuarto, un octavo y así hacia abajo. ¿Qué quiere decir todo eso? Está relacionado a la calidad con la cual yo voy a ver mi video. Si yo coloco un 16avos, lo que se va a reproducir en mi video se va a ver de esa manera. Todo lo que estoy viendo en este momento se ve, como se dice en términos audiovisuales, pixelado.
se ve con ruido, se ve, en realidad no se ve, ese sería como lo más apropiado, se ve mal. Pero tienen que entender una pequeña cosita. Todo eso que pasó en este momento es para algo, es para yo poder visualizar de una manera más rápida lo que está sucediendo, a pesar de que yo no estoy viendo bien el video. Pero no quiere decir en ningún momento de que cuando nosotros exportemos nuestro trabajo, cosa que también les voy a indicar hoy día, el trabajo va a salir así de borroso. No, es solamente para que el computador no se exija tanto y el programa optimiza los recursos, optimiza el computador, pero lamentablemente con ese resultado. Los títulos. Este programa en particular ofrece muchas veces títulos y que ya vienen dentro del programa. Y ustedes tienen la facultad de usar el título que se les apetezca. Ustedes pueden ocupar cualquier tipo de título y no va a haber ningún problema. En este caso, yo ocupé ese título, ¿ya? Que es un efecto que descargué, y para mí, en este caso, quedó bien, ¿ya? Y estos títulos tienen una gran ventaja, y esa gran ventaja es que son títulos que ya vienen animados. Voy a colocarlo nuevamente, por favor. Entonces, al título, ya que viene animado, incluso al título, aquí si se fijan, le coloqué una transición y me ayuda bastante mejor a pasar de una escena a otra. ¿Ya? Eso es algo que también pueden considerar. Los títulos ya vienen animados, pero se les puede colocar una transición extra si ustedes así lo desean. En este caso yo lo quise hacer y me pareció bueno y genera un paso de una imagen a otra que para mí es muy, muy interesante. Ahora, ¿cómo yo puedo trabajar el título que ya viene preestablecido y dónde voy a cambiar la letra, voy a cambiar los colores o el tamaño de la misma? Bien, lo seleccioné, lo dejo abajito, y si me voy al título, el título viene preestablecido con todo eso. Y todo lo que sale con números y texto, yo lo puedo modificar. ¿Y dónde lo modifico? Es bastante sencillo igual, y es sumamente entretenido también, porque eso nos da la oportunidad de colocar lo que nosotros queramos, en este caso el título de la historia, quien está presentando, y si de repente estos títulos que ya vienen preestablecidos tienen, por ejemplo, en este caso lo que dice ahí, un 01, yo puedo borrarlo, por supuesto. Si yo le doy doble clic a lo que es el título en nuestra línea de tiempo, vamos a encontrarnos que se abre ese apartado. Y este apartado que nos muestra que aquí está escrito el 01, que en los ajustes podemos ir viendo que es muy similar al trabajo en herramientas como Word, que es un programa para poder escribir informes o qué sé yo. Podemos buscar el tipo de fuente que a nosotros nos guste, el tipo de tamaño que a nosotros nos guste, la ubicación de nuestro texto, y más abajo hay más ajustes. Podemos cambiar el color de nuestros textos, podemos cambiar la posición, el tamaño de nuestros textos, ¿ya? Si se fijan, tenemos este título animado, y este título animado tiene un 01, tiene una parte que dice Your Title, y dice después el nombre del programa. ¿Eso yo lo puedo borrar? Por supuesto. Yo no quiero tener el 01 ahí. Entonces, fíjense, yo aparte de darle doble clic acá y que aparezca esta forma para poder trabajar los títulos, puedo ir aquí. Y si yo le doy doble clic aquí, ahí también yo puedo seleccionar eso, y con la tecla para borrar, borro lo que está escrito. O también puedo seleccionar eso, ir acá, selecciono tal cual como lo hice en este momento y borro. Y si quiero cambiar lo que dice ahí, puedo poner 25, puedo escribir 33, y así un sinfín de cosas. Pero en este caso yo me fijé que no era necesario colocar un número, pues no está relacionado aquí a mi historia. Entonces lo dejo sin nada. Si después yo quiero cambiar esto que está acá, voy de nuevo a mi título, selecciono esta parte de acá, y si se fijan, solamente con dar clic en cualquiera de estas partes,
yo puedo ir cambiando mis títulos. Entonces, aquí yo selecciono lo que dice Your Title y acá yo coloco el Caleuche. Y a mí en particular esa letra me gustó bastante. Y con el fondo me gustaba igual porque se genera una separación. Me gustó también escribirlo todo en mayúscula. Pero puede haber otra persona que me hubiese dicho, ¿sabes qué? Escríbelo así y que tenga minúsculas, por favor. Entonces, también me gusta cómo está quedando. Ahora, esa persona o yo mismo lo puedo mirar y decir, creo que está muy pequeño. Y si lo hago un poquito más grande, ¿qué tienen que hacer? Seleccionen lo que ustedes están escribiendo y van aquí. Y van a tener todas estas cantidades de tamaños, desde un máximo gigante, como eso que están viendo ahí, a algo tan pequeñito como algo que no se va a percibir. Todo eso tiene que ser de una forma que ustedes estimen conveniente. Mirar, y si es legible, si se entiende lo que está escrito, jugar con los tamaños. Y podemos jugar con tamaños que también nosotros podamos escribir. Si bien esto tiene tamaños específicos, yo también puedo escribir a lo mejor un 13. Perdón. Y queda con 13. A lo mejor yo quiero que esto sea de 25. Y ahí empiezo a ver qué tamaño es el más apropiado para el trabajo que yo estoy realizando. Y en este caso, si lo coloco en 55, puedo notar que sí es mucho más legible y se ve bien. ¿Puedo cambiar el tipo de letra? Por supuesto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar esa fuente, solamente tengo que ir acá, donde dice fuente, selecciono mi texto, doy clic acá, y puedo encontrar miles o cientos de fuentes que sean del agrado de nosotros. Pero también, una cosa importante, la fuente que ustedes vayan a utilizar, que también vaya un poquito relacionada a lo que estén tratando. Y no, por ejemplo, yo si voy a hablar un tema que es un tanto terrorífico, una historia más terrorífica, voy a ocupar a lo mejor una letra que sea como, a ver, ahí se me pasó una, como eso. Algo tan finito, no me funciona. Siempre las herramientas de texto que ustedes pueden ver en los videos están relacionadas a lo que queremos contar. Y van a ver fuentes muy finitas, muy delgaditas, como se puede aprovechar ahí, y van a ver otras que van a ser mucho más gruesas. Entonces, y asimismo, si nosotros bajamos aquí, podemos cambiar el color. Siempre seleccionen su texto, vamos a la herramienta de color, y van a aparecer todos estos tipos de colores, ¿ya? Y es así, sumamente fácil. Tú eliges el color que más te agrade, pero siempre consideren algo, y esto va para todos, lógicamente, que no ocupar de repente colores tan claritos o colores que se vayan a confundir con la imagen de fondo. Por ejemplo, si yo ocupo uno que sea, perdón, aquí, más negro, voy a notar que se confunde mi imagen de fondo con el texto. ¿Por qué? Porque tanto la imagen de fondo es de un color, de una tonalidad que es negra, y la letra también es negra. Entonces, por eso yo había dejado solamente la letra blanca, puesto que me ayuda a que se vea bien mi título. Acá también, yo no lo hice, eso sí, pero puedo hacerlo bastante rápido. Yo puedo elegir cualquiera de estos títulos para tanto el inicio o también para otras cosas como por ejemplo, como por ejemplo el final. Si yo voy al final de este video, hice lo siguiente, y esto también sería interesante que lo pudieran copiar. El inicio de nuestro video muestra un título y muestra una intro. Y si yo llego al final de mi video, o demostramos a esta mujer que se la va a llevar este barco fantasma, y aquí termina el relato, yo puedo volver a la misma toma inicial y ocupar exactamente el mismo intro para finalizar el trabajo. Y aquí viene otra cosa relacionada a los títulos. Agrego que sale el nombre del Caleuche, dejo corriendo esa imagen que es la representativa de la introducción, y aquí es donde ocupo otro título, y ese otro título me ayuda a mí
para colocar lo que es los créditos. Y en este sentido, creo que los créditos, como el ejemplo que me envió Teresa, donde dice autor y de quién es el original y quiénes son los tutores, creo que está bastante simple y está bastante bueno para el trabajo que tienen que hacer, puesto que no necesitamos colocar tantos créditos. Los créditos van a ser entonces quién es el que cuenta el relato, quién lo escribió y quién hizo los dibujos, lógicamente en este caso coloqué mi nombre. Después, ¿de quién es original esto? Ahí nombran ustedes a sus abuelitos o quién les contó esta historia. Y por último, colocar el nombre de los tutores. En este caso yo coloqué que mis tutores son Isabel y Elena. Bien. ¿Cómo voy a hacer un crédito? Podemos hacer exactamente la misma idea que les comenté. Con esto, que era la introducción del Caleuche, pueden elegir cualquiera otro de los títulos preestablecidos que ya están acá y pueden generar una especie de crédito sobre una imagen. Y funciona bastante bonito. Y de esa forma, cuando se hace una copia del inicio y lo trasladamos al final y seguimos más o menos en la misma línea, hacemos que la persona que vio nuestro trabajo tenga una idea totalmente global. Comenzó con algo, cerró con algo, se entiende y hace como un círculo y dice, bien, se entendió completamente la historia y en ningún momento se nos escapó lo que estaba tratando de relatar este tipo. El tema de los títulos, solamente tienen que tener la precaución de que se vea bien, que se vea legible, de que ustedes tengan la capacidad de poder ubicarlos en lugares estratégicos y que se pueda revisar y leer bien quién es el autor, de quién es la idea original y los tutores, y agrandar o achicar las letras según lo que corresponda. ¿Ya? Hay muchas maneras de enfatizar cosas dentro de nuestros trabajos. Una de esas maneras, y que está relacionada con el tema de los textos, es que yo puedo decir a lo mejor, y ellos eran brujos, y digo, lo enfatizo, lo muestro en imagen, lo relato, pero para los que quieran, también es una alternativa simplemente ocupar un texto, buscar alguna herramienta de texto que ustedes estimen conveniente. Por ejemplo, yo voy a ir acá y voy a ocupar algo simple como esto, ¿ya? Y puedo ocupar eso para enfatizar de que ellos son los brujos. Solamente una parte. Entonces mi relato puede decir, y este barco fantasma era gobernado por brujos. Entonces, al momento de que yo menciono eso, aparte de ya estar mostrando en imagen el elemento o los personajes, puedo ir acá, doy doble clic, aquí, perdón, aquí o allá, da igual, y puedo colocar los brujos. Y esto que hago lo puedo reubicar en alguna posición que quede mucho mejor. Puedo borrar el que está abajo porque no me interesa. Entonces, el relato, aparte de enfatizarse con nuestra imagen, nuestro audio, podemos colocar palabras claves que describan algún elemento en particular. Enfatizamos cómo, dando movimiento a nuestras imágenes, recortando nuestros dibujos para decir, si en algún momento el dibujo dice, estaban los niños jugando a las canicas, a bolitas, en Chile se le dice jugar a las polcas, para que sepan, si dice eso el relato, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar la imagen y vamos a enfatizar a los niños que estén con estos elementos, ¿ya? Esa es una manera. Si nosotros queremos enfatizar con movimiento de la imagen y aparte con otro elemento importante, ¿cómo lo hicimos ahora? Lo hicimos con una herramienta de texto y podemos decir, en el caso de esos niños que están jugando, y los niños estaban jugando a las bolitas, y colocar un texto que diga eso, pero solamente palabras clave, temas puntuales, y con eso se puede ir enfatizando aún más nuestro trabajo. Trabajos. Cuando ustedes trabajen la voz en off y coloquen una música debajo,
Existe también un término en el mundo audiovisual que se denomina diseño sonoro. El diseño sonoro está relacionado a, por ejemplo, si una persona es grabada caminando y va comiendo, va comiendo, perdón, un paquete de papas fritas y va caminando en la ciudad, podemos grabar a la persona caminando, pero el diseño sonoro está relacionado ¿a qué? A nosotros buscar un sonido y que ese sonido pueda calzar con los pasos de esta persona y colocamos ese sonido de pasos sobre el video para generar que cada vez que ella vaya caminando se sientan los pasos. Podemos buscar un sonido que diga persona comiendo papas fritas, un paquete de papas fritas, y cada vez que esa persona vaya comiendo, se va a escuchar que la mano se introduce dentro de la funda de papas fritas. Podemos también decir, esta persona va caminando en una ciudad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un sonido que diga ambiente de ciudad. Y colocamos bajo todas esas imágenes estos sonidos que les comento, y de esa manera logramos un tercer énfasis. El tercer énfasis vendría siendo el diseño sonoro. El énfasis que con el sonido, con sonidos específicos podemos lograr. Voy a colocar solamente la música que es de este relato junto con las imágenes. Voy a agrandar esto por aquí, permítanme, y voy a subir el volumen de acá. Y, perdón, voy a que esto sea un poquitito más amplio. Bien. Entonces, la música es esta orquesta que va acompañando, orquesta que suena como música más de suspenso. Estoy haciendo acá, estoy ocupando animación, estoy ocupando las transiciones, y estoy enfatizando con qué, con los movimientos. Y en este caso va a aparecer un texto también que va a ayudar a enfatizar, ¿cierto? Pero solamente está lo que hemos hecho en los trabajos anteriores. Pero si yo le agrego a esto un diseño sonoro, puedo hacer lo siguiente. Yo tengo acá un canal de audio, una pista de audio que tiene solamente un sonido de mar, de playa, de costa. Entonces, si yo coloco solamente ese sonido, el que van a escuchar en este momento, por favor, voy a hacer algo, permítanme. Aquí sí. ¿Y qué es esto? Tenemos toda una atmósfera que va acompañando ahora a nuestras imágenes. Pero si eso yo lo combino con lo que es la música, ¿cierto? Vamos a lograr que el relato ya tenga muchísimo mejor ambiente, mejor diseño sonoro. Entonces, por un lado, ustedes van a tener la música, que ya asumo que todos tienen la música para sus trabajos, y ¿dónde nosotros podemos encontrar este tipo de sonidos? En las mismas páginas que les dejé, también existen como apartados, algunos links, donde ustedes pueden solamente escoger sonidos o ambientes, no música. Pero hay una página que es sumamente buena y que es muy práctica de poder trabajar y es muy fácil igual. El único pero que tiene que hay que tratar de escribir en inglés algunas cosas puntuales. Pero miren, les voy a compartir esta página. Voy a ir aquí, acá. La BBC ofrece una página, y que es esta, y que se las voy a copiar, tanto aquí como en el chat de WhatsApp, ofrece una página para descargar todo tipo de sonidos que ustedes estimen conveniente. Y casi el 90% de estos sonidos que ofrece la BBC en este canal, en esta página, perdón, son gratuitos. Y los que no son gratuitos solamente piden como un derecho de autor, que es una mención. Y esa, por ejemplo, aquí mismo, ¿cómo lo descargo? Es sumamente fácil. ¿Por qué? Tengo acá
el buscador y yo si coloco sonidos de océano, ¿cómo se dice océano en inglés? Ocean, solamente. Entonces, ahí ya automáticamente me están saliendo algunas ideas. Ese es el único pero que les puedo comentar, que hay palabras que habría que buscar en inglés para ubicar realmente bien aquí el nombre que necesitamos. Y automáticamente me aparecen sonidos de lo que es el cielo, perdón, el océano. ¿Ya? Si yo coloco, por ejemplo, tormenta, como se dice tormenta, storm, y me aparecen sonidos de tormenta, y así sucesivamente. ¿Y cómo voy a descargar esto? Tal cual como sale aquí, descargar archivo. Si yo le doy clic ahí, me va a dar descargar WAV o MP3. ¿Cómo tienen que descargarlo ustedes? En MP3. Le dan clic ahí y se me descarga el archivo. Y es así de simple, no hay nada más que hacer. Últimos detalles. Cuando ustedes estén trabajando y quieran exportar, en esta parte que dice exportar, simplemente ustedes dan clic y va a salir todo esto preestablecido. Como sale preestablecido, es lo ideal en cuanto a formato y en cuanto a la resolución. Esta es una excelente resolución, se denomina Full HD. Lo único que ustedes tienen que cambiar en todo esto sería el nombre, que en este caso yo le voy a colocar el Caleuche, y luego yo digo guardar en, y me fijo en la ruta. ¿Dónde me va a guardar esto? En mi escritorio. Entonces, ¿cuánto va a durar? Va a durar 1 minuto con 10. Perfecto. ¿Y dónde voy para poder exportar? Simplemente doy clic aquí y va a empezar esto. En algunos computadores puede demorarse menos, en otros puede demorarse más, ¿ya? Pero para el caso aquí yo lo voy a cancelar, ¿sí? De esa manera es la forma correcta de poder hacer exportaciones. Y dar clic a exportar y van a ver toda esta nueva interfaz y van a poder exportar fácilmente. No, también que se me estaba escapando. Cada vez que ustedes estén trabajando y luego dicen, ya me cansé, por ejemplo, de editar, estoy con los ojos muy cansados, con las teclas control más S se genera un guardado automático, control S. También pueden ir a la parte que dice archivo y guardar proyecto, ¿ya? Cada vez que ustedes guarden el proyecto, vamos a poder cerrar el programa y volver a abrir el mismo proyecto. Si yo voy aquí a archivo, por ejemplo, y doy guardar proyecto como, puedo colocar que el nombre de mi proyecto se va a llamar el Caleuche Proyecto Memoria Viva. Y luego doy guardar y mi proyecto va a estar guardado en la carpeta donde yo tengo todo mi material. Luego de eso cierro el programa y cuando necesita abrir el programa o el proyecto puedo ir directamente a ese link de esa carpeta o cuando abra el programa me va a mostrar que yo tengo un proyecto el cual yo estoy trabajando. Y de esa forma pueden ir ustedes guardando todos sus avances y continuando en otros momentos. No es necesario estar todo el día para terminar. Pueden estar trabajando en tiempos moderados. Un ratito en la tarde, un ratito el día siguiente, un rato en la mañana, qué sé yo. Ahí ustedes van viendo cuáles son sus mejores tiempos para poder hacer este tipo de trabajo.